Estamos en un tema que empezamos el domingo pasado, que se llama las lecciones del desierto. La Biblia nos habla mucho del desierto, como les he comentado estos días, y allí en ese lugar específico el Señor llevó a su pueblo durante 40 años, y no solamente a su pueblo, a muchos hombres, siervos de Dios. En la Biblia nos dice que los llevó al desierto con propósitos claros, y allí en el desierto les dio muchas lecciones al pueblo de Israel. El fin de semana pasado, el domingo, hablamos sobre unas lecciones. La primera fue que Dios es el Dios que cambia las circunstancias. Allí en Mara, Dios cambió las aguas amargas en aguas dulces para que ellos pudieran beber. Y hablamos de que Dios tiene todo el poder de cambiar toda la amargura, el dolor y el desierto en bendición para nuestras vidas. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado: no importa por lo que estés pasando, cree y confía que Dios cambia las circunstancias. Hablamos también de que el Señor nos enseña en el desierto a aprender a vivir en toda situación, aprender a vivir en las buenas y en las malas. Cuando estamos en nuestra zona de comodidad, cuando las cosas salen muy bien, tenemos abundancia, salud, pero también cuando las cosas se tornan difíciles, el Señor quiere que aprendamos a tener la mejor actitud y podamos vivir en todas las circunstancias, porque hablamos de que la vida es cambiante. Necesitamos aprender a vivir en todo lo que se cruce en nuestro camino. Y número 3, hablamos también nosotros de que Dios nos lleva al desierto para hablarnos, para hacer de que nos enamoremos. Comentábamos de que la mayoría de nosotros conocimos al Señor en situaciones de mucho dolor, y fueron esas situaciones las que Dios usó para atraernos, para hablarnos, para mostrarnos muchas cosas. El jueves hablamos sobre las lecciones que Dios les dio en el desierto al pueblo con el pan. Dios permitió que lloviera maná, y en un momento donde ellos tenían mucha hambre, Dios hace que llueva pan del cielo, pero les da una orden especial y les dice: yo quiero que ustedes cojan solamente la porción de un día. Cuando muchos quisieran, me imagino, haber cogido y amontonado pan hasta el cansancio, Dios les dijo: ustedes tienen que aprender a coger solo lo de hoy, el pan de cada día. Y muchas personas fueron desobedientes y quisieron coger más y acaparar más, y todo lo que cogían se les podría. Y hablábamos de que Dios nos enseña a nosotros a aprender a vivir en el hoy y a confiar que el Dios que nos da pan hoy, mañana también va a proveer ese pan. Amén. Así que usted no tiene que por temor ponerse a acaparar, a coger o a dudar de su provisión de mañana, porque Dios es el que ha dicho: danos hoy el pan de cada día. Aprendimos sobre la necesidad, ¿cierto?, de depender de Dios cada día. Hablamos sobre el descanso. Dios ha establecido un tiempo también para descansar, y en ese tiempo el pueblo no podía salir a buscar pan. Dios les prohibió trabajar y buscar pan porque necesitaban descansar y dedicarle ese día al Señor. Muchos fueron desobedientes, como muchos hoy desobedecen, y por el ánimo de atesorar y tener más, dejan de congregarse, dejan de buscar de Dios, dejan de descansar, y entonces no están trayendo bendición sobre sus vidas. Dios les enseñó: hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar, ¿verdad? Y también hablábamos sobre la lección que Dios les dio en el desierto con el pan, de que nunca en todos sus 40 años, dice la Biblia, hasta que llegaron a la tierra prometida, nunca el Señor les faltó con el pan, ¿cierto? Hablábamos de que el Señor nunca nos va a faltar a nosotros con nuestras necesidades. La Biblia dice que antes de que nosotros hablemos, el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Muy bien, quedamos ahí, amados. Les hice un resumen ahí cortico. Vamos entonces con la lección de hoy, que está en Éxodo 17. Estuvimos estudiando el jueves Éxodo 16 con el maná, y hoy vamos a ver las lecciones que el Señor les dio allí en el desierto con una guerra que se les presentó, la guerra contra Amalek. Estamos ahí, Éxodo 17, versículo 8. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces vino Amalek y peleó
contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Diga conmigo: subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, tenía victoria. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, el pueblo enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. El pueblo de Israel fue un pueblo que estuvo 450 años aproximadamente en Egipto, en esclavitud. Por 450 años, por muchas generaciones, por mucho tiempo, ellos lo único que sabían era trabajar para otros y servir. De repente Dios envía a Moisés y les liberta, y ellos empiezan a caminar en este desierto, aprendiendo todo era nuevo para ellos. Y por un tiempo, pues las lecciones eran sobre la comida, sobre el pan, sobre el agua dulce amarga. Pero llegó el momento cuando se levantó un pueblo enemigo. Ellos no conocían lo que era la guerra, y de repente se dieron cuenta que tendrían que aprender a pelear y a batallar contra pueblos enemigos. Si tú lees la Biblia, te das cuenta que la mayoría del Antiguo Testamento nos habla de guerras, de batallas, de luchas, de matanzas. Y la gente se pregunta por qué un libro sagrado, por qué el libro de Dios habla de guerras, por qué no habla algo poético, algo del amor. Pero la razón por la que el Señor nos muestra en la Biblia y lo que nos enseña es a través de las guerras, es porque todos nosotros sabemos que la vida misma es una batalla. Todos los días tenemos que pelear nuestras propias batallas. Tenemos que guerrear contra diferentes circunstancias. Quizás nuestra lucha, como dice la Biblia ahora, no son carnales, ¿cierto? No es carnal, no es contra carne y sangre. Ahora nuestra lucha no es con espadas, con lanzas, con escudos. Nuestra lucha ahora es física, emocional, espiritual. Y tenemos que aprender, con lo que el Señor nos muestra en la Biblia, a batallar. Ahorita escuchábamos un testimonio de esta mujer batallando con el cáncer. Como yo les contaba hace 8 días, a mí me tocó ver a mi madre con un cáncer en su garganta. Y cuando la noticia, cuando tú escuchas de primera vez esa noticia, yo recuerdo cuando mi mamá llegó a casa diciendo: el médico dice que tengo cáncer, todos nos pusimos a llorar, porque cuando te dicen cáncer, ¿qué se te viene a la mente? Muerte, ¿cierto? Cáncer, muerte, te vas a morir. Entonces empezamos a llorar, y en medio del lloro a pedirle a Dios: bueno, tenemos una batalla que empezar, y es la batalla contra esta enfermedad. Y sabemos de que el nombre de Jesús está sobre todo nombre de cualquier enfermedad, de cualquier situación. Y empezamos a batallar. No fue fácil. De repente, cosas que en lo natural son fáciles y normales se vuelven las cosas más desastrosas. Porque, por ejemplo, ¿a quién le duele aquí motilarse? Nunca, ¿cierto? A Juan Manuel. Pero yo recuerdo cuando mi mamá se tuvo que cortar el pelo, todos lloramos. Y de repente algo que es tan fácil, cortarse el pelo, se volvió un desastre. Verla a ella sin cabello y llorando. Entonces son las batallas que tenemos nosotros que empezar a pelear en la vida. Y lo que el Señor nos muestra allí en la Biblia es que Dios permite que se levante ese pueblo Amalec y se vienen a guerrear. Y dice: bueno, llegó el tiempo de pelear. Y entonces, en lo natural y en lo físico, lógicamente tenían que enfrentarlos con golpes, ¿cierto? Y con lanzas y con espadas, con lo que tuvieran. Y Dios dice, Moisés dice: Josué, escoge varones
que sean aptos y sal a pelear. Pero mientras que tú peleas, nosotros, y escogió 2 personas, vamos a subir a la cumbre a orar. Amén. Y mientras que ellos estaban en lo natural peleando sus batallas, había una batalla más fuerte, que era lo que nos hablaba Duan ahora. La batalla que se tiene que pelear, hermanos, en oración, en clamor. Y la primera lección que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es la necesidad de la oración en nuestras luchas cotidianas. Amén. En tus luchas. Tienes una lucha familiar, necesitas oración. Tienes un problema financiero, necesitas oración. Tienes un problema de salud, tienes que batallar en oración. Hay cosas espirituales, amados, que suceden que nosotros no entendemos, pero que no debemos desconocer. Por mucho tiempo, y le dijeron a Pasteur que era loco, porque él dijo que había microorganismos, bacterias, que nos atacaban y nos hacían daño. Y por mucho tiempo se burlaron y dijeron: está loco. Pero cuando se inventó estos aparatos, microscopios y todo, nos dimos cuenta que hay un mundo invisible que nos afecta. En lo espiritual hay un mundo invisible que nos afecta. Y tenemos que guerrear lo que es espiritual. No se puede guerrear en la carne, tiene que guerrearse espiritualmente. Y eso se hace a través de la oración. La Biblia nos cuenta, como nos contaba ahorita Duan, la Biblia dice que Daniel estaba orando y llevaba 9 días en oración, clamando, ayunando, orando. Y de repente viene un ángel y le dice: desde el primer día en que dispusiste y humillaste tu corazón para orar, Dios trajo respuesta. Pero había una oposición en los aires, dice la Biblia, que impedía que esa respuesta llegara a Daniel. ¿Está eso en la Biblia o me equivoqué? Entonces fíjese, hermano, que hay cosas que suceden en los aires que usted dice: ¿por qué no se da mi sanidad? ¿Por qué yo no salgo de esta situación? ¿Por qué no viene la respuesta a mi vida? Hay cosas que hay que batallarlas en oración. Y por eso Moisés le dice: tenemos que batallar, subamos al monte y clamemos al Señor. La Biblia dice, amado, en Santiago capítulo 5 versículo 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Diga conmigo: la oración eficaz del justo puede mucho. Y lo que usted no puede lograr, hermano, en sus fuerzas, con su inteligencia y su talento, se puede lograr con oración. Vean, hermano, lo que usted ve aquí no es el producto de que yo sea un predicador bueno o que yo haya hecho esto en mis fuerzas. Aquí hay mucha gente que lo que vemos hoy es el resultado de mucha gente que ha estado orando por esto. Cuando hay gente que viene aquí a las 5 de la mañana todos los días, esas oraciones que hace Duan, las personas que vienen por la mañana, el que Aida Luz, que siempre está orando, un equipo de intercesión, unas señoras que nadie ni siquiera las conoce aquí, pero que están clamando y orando todos los días. Yo agradezco tanto. De hecho, ayer le escribí a Aida Luz, le decía: gracias porque tu oración es tan importante, sigue orando por mí. Y es esa oración lo que no se ve, pero que es eso lo que está permitiendo que lo que vemos hoy se esté dando, porque Dios escucha la oración y con tremendas cosas responde. Amén. Si no fuera por la oración de toda esta gente, hermano, no estaríamos aquí donde estamos. Así que muchas gracias a ustedes por sus oraciones y sigan orando, porque lo necesitamos. Esas son las luchas. Todos los recursos de Dios están al alcance de una oración. Pensemos, hermano, en nuestro mayor ejemplo. Nuestro mayor ejemplo en la tierra no es un pastor que sale por televisión, ni nadie aquí en la tierra. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Y si usted y yo podemos aprender algo de Jesús, es que Jesús fue un hombre de oración, y que en los momentos más difíciles de su vida, el momento más difícil de Jesús fue Getsemaní.
Ni siquiera la cruz, hermano, era tomar la decisión de hacer eso. Dice la Biblia que Jesús estaba angustiado, y tiene que haber estado muy angustiado para abrirle su corazón a las personas que lo estaban siguiendo, a sus apóstoles. Cogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dijo: estoy triste hasta la muerte, vengan, acompáñenme y oren conmigo. Estoy triste hasta la muerte. Así les dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Yo creo que uno tiene que estar muy mal, ¿cierto? Porque para uno decirle a una persona que está bajo la condición espiritual de uno, por debajo, decirle: hermano, écheme una mano porque estoy estallado, oren por mí, oren conmigo. Jesús pidiendo oración. ¿Te imaginas esto? ¿Está eso en la Biblia o me lo inventé? Está en la Biblia. Le dijo: oren porque estoy muerto de tristeza. Así dice la Biblia. Estoy angustiado hasta la muerte. Ellos se quedaban dormidos. Y allí estaba Jesús. Y dice la Biblia que era tanta su angustia que empezaron a salir por sus poros, salía sangre de la angustia que tenía. La angustia de saber todo lo que tenía que atravesar, los golpes que le iban a dar, la vergüenza, ser desnudado delante de toda. Era una angustia impresionante. Pero lo único que hizo Jesús fue orar en su momento de mayor angustia. El ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo fue que allí dobló sus rodillas y se puso a orar. En el peor momento de tu vida, la queja no sirve. Ponerte bravo, enojado con todo el mundo no funciona. Ponerte a renegar y a darte golpes y a meterte en depresión debajo de una cama a dormir no hace nada. Lo único que puede solucionar algo es que tú y yo doblemos nuestras rodillas y en el peor momento de nuestras vidas peleemos una batalla en oración. ¿Estamos entendiendo? Y allí estaba Jesús doblando sus rodillas y diciéndole: Señor, si esto se puede cambiar, si yo no tengo que pasar esto, si puedes hacer de que esta copa yo no la tenga que beber, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y dice la Biblia que en ese momento de suprema angustia, dice, descendieron ángeles y le fortalecían. Amén, dice eso la Biblia, no. Descendieron ángeles para fortalecerlo. ¿En dónde? En la oración. Y quizás, hermano, usted dice: yo oro y la situación no cambia ya. Muchas veces sucede así. Créame que yo todas las veces que oro no suceden las cosas inmediatamente. Algunas veces no pasa nada. Pero hay algo que pasa, y es que Dios envía a sus ángeles para fortalecernos. Dios nos levanta, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece. Algo sucede cuando estamos orando, no estamos lanzando palabras al aire sin propósito. Algo está ocurriendo, estamos peleando la batalla. Y hay la necesidad, hermano, de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo: la oración es indispensable en nuestra batalla. Yo recuerdo, estábamos con mi madre y vino una situación económica tan difícil al hogar. Nos cortaron los servicios y éramos la única casa del barrio sin agua y sin luz. Eso que todo el mundo se dio cuenta, ¿cierto? Y por allá buscando agüita para bañarnos, sin luz, poniendo la pirateada, después la volvían a cortar. Se ríen porque les pasó, ¿cierto? Y estábamos en esa situación. En esa situación estábamos, mi hermana y yo estábamos en la universidad, en el mismo salón, y llegaban a tocar en el salón. Molina, González, Johan, su hermana Natalia, no han pagado. Delante, así con esa prudencia, ¿no? Con esa prudencia, no han pagado. Y esas situaciones, hermano, tan tenaces, donde empiezan a escasear los alimentos y la cosa se vuelve terrible. Y yo recuerdo que estábamos debiendo en ese tiempo, te estoy hablando de hace 14 años aproximadamente, debíamos $1,000,000 de servicios. En ese tiempo, eso tiene que haber sido mucha plata, ¿sí? Estábamos pero bien atrás. Y yo recuerdo que ese último día teníamos que pagar esa plata como fuera.
1 millón entre todos los gastos que teníamos. Y empezamos con mi mamá. Yo le dije, vamos a orar porque no hay nada que hacer. Hemos buscado trabajo, no teníamos trabajo, vamos a orar. Y empezamos a meternos en oración y a orar, a clamar. En un ayuno que hicimos mi mamá y yo, nos tiramos en el piso y empezamos a decirle, Dios, ora, ayúdanos, socórrenos. Y hermano, Dios hizo, mientras que estábamos orando, entraron 2 llamadas, cada una de 500,000. Den un aplauso a Jesús. Entraron 2 llamadas. Una persona que no sabíamos cómo llegó, un amigo viejo de mi mamá llamó, después llamó el abuelito que nunca llamaba, y esas 2 llamadas representaron el 1,000,000 de pesos. Y Dios suplió en un momento de oración lo que no hubiéramos suplido quizás buscando en nuestras fuerzas, haciendo muchas cosas para obtenerlo. Porque Dios escucha la oración eficaz del justo puede mucho, y necesitamos pelear nuestras batallas en oración. Amén. ¿Quedó clara esa, amados? Muy bien, volvamos al texto, por favor. Hechos 17, versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos del uno y del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Escúcheme, porque imagínese usted la responsabilidad de Moisés. Piense usted en esto. Montémonos en la película. Usted es Moisés, y usted sabe que allá abajo de ese monte están todos sus familiares, todo su pueblo. Y cuando usted tiene las manos subidas, ellos están ganando. Pero cuando usted se cansa y baja los brazos, cada vez que usted baja los brazos, empiezan a matar a su familia, empiezan a matar a sus hijos, empiezan a matar a sus amigos, empiezan a matar a su pueblo. ¿Se imagina esa responsabilidad? Uno no baja los brazos por nada, pero uno no es un superhéroe. Por mucho que usted quiera, es imposible lograr mantener una vara arriba en oración solo. Llegó el momento en que Moisés no era capaz, no podía más, y necesitaba que alguien ayudara. Y fue en ese momento que trajeron una roca, se sentó, pero el dolor era impresionante, hasta que llegaron sus 2 amigos, y uno le sostuvo un brazo y el otro le sostuvo el otro, y entre los 3 lograron permanecer firmes en oración hasta que Dios les diera la victoria. Hermano, eso es una lección que Dios nos da sobre el poder que hay en la unidad. En la unidad necesitamos unirnos. Mire, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Diga conmigo: ay del solo. Uno no puede caminar en esta vida como el llanero solitario, porque en algún momento usted va a necesitar que alguien le levante los brazos y le ayude. Amén. Eclesiastés 4:12 dice: si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahí habla sobre el 1, el 2 y el 3. Dice: 1 no aguanta, 2 medio resisten, pero 3 son indestructibles. Amén. Y aquí habían 3 hombres, como un cordón, unidos en un propósito, orando una misma oración, clamando por un pueblo. Y Dios en esa unidad trajo la victoria. Hermano, nosotros tenemos que aprender a asociarnos. Y esto es lo lindo de los grupos de conexión. Hay gente que está en la iglesia que todavía no ha entendido la visión, y por eso no hace parte y no se esfuerza por sacar su tiempo. Pero saque su tiempo, amado, y únase hacia un grupo de conexión, porque usted necesita a alguien que ore por usted, y su oración es necesitada por otro también. Usted no sabe, hermano, la vida cambia tanto.
A nosotros nos ha tocado ver personas en una cama que no pueden ni bañarse, que no pueden ni siquiera entrar a un baño solos. Dios los, de alguna manera, ha permitido que lleguen a un punto de esos. Y me ha tocado ver hermanitas de aquí de la iglesia ir a ayudar a hacer un oficio, a ayudar a bañar a una persona. Y usted no tiene que esperar a que eso le pase para unirse con las personas, para demostrar de que usted necesita a los demás. Necesitamos aprender a asociarnos. Usted necesita unos amigos, unos hermanos donde usted pueda decir: ayúdeme, estoy flojo, estoy desanimado, por favor oren por mí, ayúdeme. Usted y yo necesitamos aprender, no es fácil. Si hay algo que cuesta, amado, es unirnos, porque somos diferentes. Pero necesitamos aprender a unirnos a pesar de nuestras diferencias y a estarnos fortalecidos. A lo mejor usted no está en esa hora de dolor, pero hay otro que sí está y necesita fuertemente su ayuda. Una oración, un abrazo, una llamada. Estos hombres se unieron. Y Dios demostró, hermano, que en la oración unida hay un poder que se desata. De hecho, hermano, ni siquiera en la Biblia Dios nos habla sobre la unidad desde el principio. Y aún no necesita una persona ser cristiana para darse cuenta que cuando se une con los demás le va mejor. El trabajo en equipo trae mejores resultados. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, lo que sucedió con la torre de Babel, Génesis 11. Vaya por favor allí, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Escuche, ¿cómo estaban? Tenían una sola, o sea, diga conmigo, hablaban lo mismo, un mismo lenguaje. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. ¿Cuántas ciudades? Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y escuche, descendió Jehová, Dios, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y Jehová dijo: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado una sola obra, y nada les hará que desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua, para que ninguna entienda la habla de su compañero. Escúcheme, esta gente se había unido. Lo que pasa es que se habían unido con un propósito equivocado, bajo una iniciativa personal que nunca fue dirigida por Dios. Ese fue el delito. El propósito de Dios no era que se establecieran en un solo lugar, sino que se esparcieran. Ellos no querían esparcirse, querían estar unidos. Y dijeron: vamos a construirnos una ciudad y vamos a hacer una torre. Y tenían tanto propósito que Dios dijo: esta gente está tan unida que el único que puede acabar con esto soy yo. Nada los hará desistir, porque están en unidad, unánimes, hablan un mismo lenguaje. Y le tocó a Dios venir a confundir su lenguaje. Y cuando ellos dejaron de entenderse, todo se vino a pique y tuvieron que esparcirse y fueron divididos. La Biblia dice que una casa dividida no prosperará. Cuando en una familia no estamos hablando el mismo lenguaje, la familia no prospera. Cuando un esposo y una esposa no se pueden poner de acuerdo en algo, su hogar no funciona. Cuando una iglesia no está hablando el mismo lenguaje, esa iglesia se estanca. Cuando un pueblo no se une, hermano, ese pueblo no prospera. Escúcheme, amado, porque si hay algo, yo jamás me decepciono de Dios, nunca me decepcionaría de Dios. Yo amo a Dios y amo sus principios, pero muchas veces me decepciono de la iglesia, del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, desafortunadamente, es un pueblo sin misericordia, donde si alguien cae, vamos a juzgarlo, a criticar.
criticarlo y le vamos a dar con palo. Si el pastor cometió un error, si algo en la iglesia está equivocado, a murmurar, a criticar y a destruir y a dañar. Y por eso el pueblo de Dios no puede surgir y seguir adelante. Porque hay algunos que murmuran, que critican, que chismean, que cuando cae su hermano le ven una falta, en vez de cubrirlo y de ayudarle, se ponen a criticar de él y a murmurarlo. En vez de hablar bien de la iglesia, hablan mal, etc. Y por eso el pueblo de Dios no puede avanzar. El pueblo que se une tiene la victoria. Yo recuerdo que un día como iglesia tuvimos un problema muy grande. Cuando nos demandaron por sonido, por tantas cosas, tuvimos un gran problema. Y en una reunión, César, estábamos ahí en un grupo y me dijo: pastor, ustedes no tienen una asociación de pastores, ustedes ¿por qué no se unen y vencen ese problema juntos? Yo veo, y me ponía el ejemplo de los taxistas. A un taxista lo roban o le pasa algo y se mete en un problema el ladrón, porque esa gente se une y todos se llaman y acaban con el que tengan que acabar, ¿sí o no? Son unidos. El pueblo de Dios no. Este cayó, uy, ¿cómo así cuente? Uy, ya, no nos unimos, no hablamos un mismo lenguaje, no estamos en un mismo sentir, no estamos orando por lo mismo, no nos preocupamos los unos por los otros, y por eso la iglesia no prospera. Necesitamos entender este principio que Dios estableció allí en la palabra. Número 1, la necesidad de orar para pelear nuestras batallas. Número 2, orar juntos. Buscar personas que se conviertan en nuestros compañeros de oración. Meterte en un grupo de conexión y hablar un mismo lenguaje para que podamos ver la victoria que Dios trae sobre un pueblo que se une. Amén. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Es un ruego que levanta el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, sientan lo mismo, tengan un mismo amor, estén unánimes, sientan una misma cosa. Amén. Ese es el ruego del apóstol Pablo, y más que el apóstol Pablo, es el ruego de Dios. Tengan un mismo sentir, hablen un mismo lenguaje. Si ustedes quieren prosperar como familia, como organización, como iglesia, como ciudad, tenemos que hablar un mismo lenguaje. Mateo 18, versículo 19. Escuchen lo que dice la palabra. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Si se ponen de acuerdo, es una oración poderosa. Yo sé, amado, el concepto de la oración personal, lo tengo muy claro. Y que la Biblia dice que entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Eso es verdad, y eso es oración. Pero no puede dejar de desconocer lo que dice la Biblia, que debemos unirnos. Si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo para orar por algo, mi Padre lo hará. El poder de la oración unida. No es fácil orar juntos, pero es necesario ponernos de acuerdo y orar. Yo sé que usted ora en su casa, pero hermano, pídale a Dios que le revele el poder de la oración unida, congregacional, porque ahí hay poder de Dios también. Amén. Eso es lo que el Señor nos muestra. Eso es lo que le pasó a Moisés, allí unido en oración con otros. Siguiente, y termino con este principio. Éxodo 17, versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Me sorprende ese versículo, porque ese versículo da la idea, pareciera como que nos insinúa la Biblia que Josué fue el que ganó la batalla, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Y Josué deshizo a Amalec a filo de espada. La pregunta es, ¿eso es realidad? Totalmente. ¿Ganó él la batalla solo? No. Lógicamente él peleó, pero si Moisés no hubiera estado allá arriba orando, el filo de la espada no hubiera servido jamás.
Y escúcheme, hermano, porque el tercer principio que yo quiero que hoy podamos llevarnos para la casa es sobre la necesidad del equilibrio entre la oración y la acción. Diga conmigo, oración y acción. Tiene que haber un equilibrio, amado, un equilibrio. Porque si usted se pone a orar, y usted es muy bueno que ore y ore todo lo que quiera, pero usted no hace nada, eso está medio. O sea, si ellos se ponían a orar en la montaña, pero Josué se quedaba cruzado de brazos con el pueblo ahí sentados cantando alabaré, ¿qué pasaba? Hay gente que espiritualiza mucho las cosas. Hermano, sí, usted tiene que orar, pero también tiene que trabajar, tiene que accionar, tiene que meterle pata a esa oración. Ahora, si usted se pone a accionar, porque es que somos de extremos, y accionamos y trabajamos, pero no oramos, tampoco funciona, amado. Porque ahí es donde usted viene el estrés, viene la enfermedad, viene el desgaste espiritual, vienen las más grandes derrotas en su vida, las peores decisiones que toma por falta de dirección espiritual. ¿Por qué? Porque usted se pone a accionar y se pone a trabajar y se pone a hacer, pero descuida la oración. Así que, hermano, escúcheme, aquí toca como le tocó a Esdras cuando estaban, a Nehemías cuando estaban reedificando el muro. La Biblia dice que ellos estaban trabajando y con la espada ahí también peleando, y preparados para la batalla. Hermano, es accionando y es guerreando en oración al mismo tiempo. No podemos inclinarnos hacia un solo lado. Hay gente que es muy linda, de mucha oración, ora mucho en la iglesia, pero no hace nada. Hermano, usted tiene que meterle pata a la oración. Porque la Biblia dice, hay un principio en la Biblia que dice que Dios bendecirá todo lo que nosotros le pongamos la mano. ¿Sí o no? Pero si usted no le pone la mano a nada, ¿qué va a bendecir Dios? ¿Su oración? Sí, usted ora muy lindo, pero no hace nada. Usted ora muy lindo, pero no sale a buscar trabajo. Usted, hermano, hay gente que se enferma con estos conceptos cuando no los entiende muy claramente. Conocí a un señor, hermano, estaba enfermo ya. Su casa se volvió un desastre. Sus hijos no tenían comida, su esposa lloraba, hermano, porque empezó una situación y el hombre se ponía a orar 5 horas de rodilla en la casa y no trabajaba. Que porque no, que porque él era un hijo del rey y que un hijo del rey no va a ir a salir a trabajar por un mínimo. Y se ponía a orar 5 horas. Y hermano, eso ni ministrando, creo que con Dubán fuimos por allá a orar. Tenaz, hermano, tenía el hogar vuelto nada por volverse místico y no entender, hermano, que no es solamente que usted ore. Salga, hermano, y muévase en fe. Jesús se pasaba toda la noche orando y salía todo el día a hacer milagros. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Se iba a hacer milagros todo el día, pero tenía un tiempo de oración y un tiempo de acción. Hermano, ore y estudie, ore y trabaje, ore y capacítese, ore por su hogar, pero sea buen papá. Porque hay gente que dice, pastor, ore por mis hijos que están muy rebeldes. Sí, yo oro y usted ora, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted es un mal padre. Usted no pasa tiempo con ellos, usted no les da amor y usted puede pegarse las rodillas orando, hermano. Pero Dios no va a ser papá de sus hijos. Usted tiene que ser el papá de sus hijos. Usted tiene una responsabilidad. ¿Entiende, amado? Salga, hermano, ore por sus hijos, pero salga y déles buen ejemplo, déles amor, déles pico, cómprele cosas. Ay, pastor, ore por mi matrimonio. Sí, yo oro por su matrimonio, pero haga alguito. Ayúdese, hijo. ¿Sí o no? Cómprele un clavel. Cómprele un par de medias a su esposa, hermano. Demuéstrele de alguna manera que la ama. Porque usted puede orar mucho, pero si ella no se siente amada, si usted no le está dando amor, no pasa nada, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo el principio? Espero que nadie lo malentienda, porque no estoy diciendo que no debemos orar. Al contrario, tenemos que orar todo lo que podamos, pero tenemos que actuar también. ¿Usted quiere un trabajo? Sí, órele al Señor,
Pero salga y riegue hojas de vida, que las hojas de vida no se las va a llevar el ángel por allá, Coca-Cola. Lo van a llamar así, un ángel puso una hoja de vida aquí. Hay gente que es así y piensa que así va a ser la cosa. Y aquí, y lo llamamos de Coca-Cola para que usted sea gerente aquí. ¿Cómo llegó la hoja de vida? No sé, un ángel la puso. No. Creo que Dios lo puede hacer, ¿cierto? Dios puede hacer lo que le dé la gana porque Él es Dios. Pero Dios ha dicho, amado, que Él va a bendecir el trabajo de nuestras manos. Así que póngale las manos a algo. Póngale las manos, usted no tiene nada que hacer, cómprese una masa, póngase a hacer arepas y Dios va a bendecir la obra de sus manos. Esas arepas le van a quedar deliciosas y usted las va a vender todas y se va a ir planteando. ¿Está entendiendo, amado? Yo veo que hay gente, hermano, que es próspera. Yo veo gente que sale, pone un puestico y les va bien. Y hay gente que se queda esperando. Muchas veces se decepciona, hermano, uno de los cristianos. Muy espirituales, pero no hay emprendedores. Haga algo, hermano. Yo veo gente varada que no hace nada. Y pastor, ahí en la lucha, haga algo, mijo. Saque un puesto de arepas, póngase a trabajar, haga algo. Haga algo para que Dios bendiga ese algo. ¿Está entendiendo? Dios bendice lo poco. Dios puede coger 5 panes, 2 peces y multiplicarlo. Pero tiene que haber algo ahí para que Dios multiplique. ¿Cierto que sí? Póngale acción a su vida. Y escúcheme, no se me vaya a ir al otro extremo, que se pone a trabajar, a esforzarse y todo y me descuida la oración. Porque, hermano, usted lo está haciendo todo sin la ayuda de Dios. Ya usted se pone dependiente de sus fuerzas y de su conocimiento. Y la Biblia dice que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Hermano, créame que Dios, somos totalmente dependientes de Dios. Ustedes no saben cómo sudé el jueves. El jueves se me quedó el sermón y yo aquí no supe ni qué les prediqué. Y es diciéndome, Dios me decía, tú dependes totalmente de mí. Sin mí no eres nadie, nada. ¿Estás entendiendo, amado? Yo sin Dios no soy nada, nadie. No es que yo tenga la capacidad de hacer esto, no tengo ninguna, nada. Yo reconozco que sin Dios no soy nada. Y usted sin Dios tampoco. Usted necesita a Dios. Usted necesita orar y depender de Dios y que Él bendiga el accionar de su vida. Amén. Vamos terminando, por favor, de nuevo. Éxodo 17:13, estamos por allí, creo. Y dice: Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Hermano, póngale ahí cuarto principio. Siempre, hermano, dele la gloria a Dios. Haga un altar siempre, amado, que Dios le dé la victoria y la respuesta a su oración. Uno ve a la hermana que pasa aquí al frente cada rato: pastor, un testimonio. Yo dije: ¿otra vez? Bueno, hágale, mija, cuente. Pero venga y cuente, hermano, que la gente se dé cuenta que Dios está haciendo algo en su vida. ¿Está entendiendo, amado? ¿Por qué? Porque usted le está dando gloria a Dios. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Escúcheme. Ella llegó y recibió el milagro y se fue calladito. Y Jesús dijo: Señor, aquí va a quedar algo en el anonimato. Yo sentí, dijo Jesús, que el poder salió de mí. ¿Quién fue? Alguien me ha tocado. Que salga y que dé testimonio. ¿Está entendiendo, amado? Porque si no, ese milagro hubiera quedado ahí. Poder salió. Hermano, si el poder de Dios ha salido y ha tocado tu vida, sal y cuenta. Habla de Él, manifiéstalo. Moisés tuvo una gran victoria y lo único que hizo fue: vamos a hacer un altar al Señor. Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte. Él es el que nos ha dado esta victoria. Y hizo un altar para que todos los que pasaran por ahí recordaran que un día Dios, con 3 hombres encaramados en una loma, les dio una gran victoria. Amén.